En su reciente libro, Post-Liderazgo, claves para el nuevo mundo del trabajo, el especialista Carlos Sandoval aborda cómo la era de la post-pandemia ha establecido nuevos escenarios para el mundo del trabajo, desde la integración de tecnologías hasta la gestión de equipos híbridos, donde la libertad de horarios y la presencialidad han calzado con nuevas necesidades por parte de trabajadores que además pertenecen a las generaciones millennial y centennial. ¿Cómo se consolidó el trabajo telemático como opción? El entorno laboral híbrido y líquido, ¿cómo han cambiado las jefaturas en este contexto? De eso conversamos a esta hora con Carlos Sandoval. Él es magíster en Dirección y Gestión de Capital Humano. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por estar con nosotros esta tarde. Hola, Carlos, bueno, gracias por la invitación. De todas maneras. Carlos, a ver, vamos por parte, porque cuando estábamos en pandemia ya había un panorama de más o menos cómo se podía proyectar la nueva era laboral. ¿Cuánto de aquello hoy día es una realidad que cambió la forma en que trabajamos? Bueno, claro, los procesos se venían configurando antes de la pandemia. El avance de las nuevas tecnologías, el ingreso de las nuevas generaciones al trabajo, algunos aspectos regulatorios que fijaban nuevas relaciones laborales entre liderazgo y equipo. Sin embargo, lo que hizo la pandemia fue acelerarlas, ¿no? Y acelerarlas a un nivel, entre comillas, dramático, en el sentido que fueron un cambio muy intenso, de un proceso. Antes nadie pensaba que alguien que trabaja en operaciones podía trabajar online desde su casa, y eso hubo que hacerlo desde la pandemia. No estaba en el horizonte de los recursos humanos tantos sistemas de beneficio o sistemas de incentivos distintos para las nuevas generaciones. Hoy día también es parte del horizonte. Entonces yo te diría que la pandemia no es que trajo cosas absolutamente nuevas, pero sí que aceleró dramáticamente procesos que se estaban dando. A excepción de uno que se estaba dando, pero que yo creo que uno podría decir que es fruto de la pandemia, que es el tema de la salud mental, que no estaba tan en el horizonte. Estaban los temas de clima y qué sé yo, pero ese es un tema que se instaló desde post-pandemia en adelante y hoy día es un tema básico de las organizaciones. A ver, ¿y por qué dirías tú que eso surge a propósito de la pandemia? Porque uno esperaría que la salud mental fuera un factor relevante, sobre todo para todos los departamentos de recursos humanos, ¿no? Porque sin una sana salud mental, no tenemos sanos trabajadores, ¿no? Claro. Lo que pasa es que estaba siendo preocupación, pero estaba dentro del bolso de clima laboral. Entonces pertenecía a una gestión global de mantener buen clima, pero distinto es que digamos que más allá del clima hay ciertos aspectos de base, de salud mental y de bienestar de las personas básicos, que deben ser asegurados en la organización. Y además que tuvimos nuevos fenómenos, por ejemplo, personas que estaban teletrabajando tuvieron situaciones de estrés por sensación de sensibilidad organizacional. Eso se ha proyectado en el trabajo híbrido, pero eso es un nuevo tema. Personas que los miedos que aparecieron con me contagio, no me contagio, y que ahora se proyectan con la inseguridad del contexto o las incertidumbres, en fin, también aparecieron más fuertes en pandemia. Claro, porque de hecho, quiero preguntarte, Carlos, a propósito de tú escribiste un libro, ¿no?, que se llama Post-Liderazgo, claves para el nuevo mundo del trabajo. ¿En qué medida se han ido derribando viejas barreras, ¿no?, entre lo que es el trabajo y la vida personal? Sí, este es un tema muy interesante el que tú preguntas, Mirna, porque aquí ya no vamos a salir solo de la post-pandemia, sino el ingreso de las nuevas generaciones al trabajo. Cuando ingresan nuevas generaciones al trabajo, no es solo un tema de que ingresen nuevas generaciones, sino que las nuevas generaciones ponen nuevos temas sobre el mundo laboral. Y hoy día tenemos nuevos temas en el mundo laboral. Por ejemplo, la inclusión. Por ejemplo, la relación entre mi vida privada y el trabajo. Por ejemplo, el trabajo como un lugar de desarrollo personal, ya no solo como trabajo. Entonces, esos temas hoy día están sobre la palestra del mundo organizacional
y no estaban en forma tan evidente previo al ingreso de esta generación. Te lo voy a dar en un ejemplo muy simple, pero yo siempre me acuerdo que un gerente de recursos humanos me decía hace muchos años, hace 15 años, me decía, oye, uno de mis colaboradores me pidió permiso para ir a ver un recital en la tarde, no sé, de Iron Maiden, algo así, claro. Y yo le dije, claro, pasa a la oficina a despedirte antes de irte. Y cuando pasó a la oficina, venía forrado en una chaqueta de cuero y con aritos y qué sé yo. Ahí entendí, me dijo que esta persona venía disfrazada a trabajar, hacía un esfuerzo adaptativo por venir a trabajar. Hoy día ese esfuerzo adaptativo está siendo distinto, lo estamos haciendo las organizaciones. ¿Te fijas o no? Es distinto el esfuerzo de esa situación. Esto yo diría que son el gran aporte de las nuevas generaciones, puso temas nuevos. Claro, ahora yo quiero preguntarte lo siguiente, porque hoy día ya las centennials están trabajando, de hecho, y los millennials hace rato. Ahora, quiero preguntarte, o sea, aparte de la inclusión, ¿qué otros elementos se han ido expresando en la forma en que ellos conciben su relación con el mundo laboral? Buenísimo. Mira, aquí hay ya bastante investigación y estudio al respecto, y lo que las nuevas generaciones, yo no quiero solo decir que esto es de las nuevas generaciones, lo que las nuevas generaciones pusieron sobre el trabajo es que nosotros esperamos tener una relación más constante y directa con nuestros liderazgos. Hoy día no es suficiente que tú tengas 3 eventos de retroalimentación al año. Queremos tener algo así como 5 al semestre, en promedio, pero es una relación mucho más directa y personalizada. Queremos también que el trabajo sea un lugar en donde yo despliego mis fortalezas, lo que yo sé hacer, mis dones, mis capacidades, y no solo un lugar donde se me gestionan mis debilidades para que yo rinda mejor. También queremos que el lugar de trabajo sea un lugar de desarrollo personal, y queremos que el trabajo sea un lugar en donde yo aporte a la comunidad, en yo sienta que aporto. Esos temas que hoy día están dando vuelta en las organizaciones con el propósito, con los nuevos sistemas de retroalimentación que están pasando, tienen que ver con el ingreso de las nuevas generaciones. ¿Y cómo entra ahí, Carlos? Déjame contar que estamos conversando con Carlos Sandoval, magíster en Dirección y Gestión de Capital Humano, especialista en liderazgo organizacional y además autor del libro Post-Liderazgo, Claves para el Nuevo Mundo del Trabajo. Carlos, pero quiero entender cómo entra ahí el trabajo online, qué grado de prevalencia tiene el online por sobre el presencial, cómo se ha ido dando esa situación, esa nueva situación que se genera obviamente post pandemia. Ok, mira, las organizaciones tuvieron que tomar definiciones respecto a cómo iban a abordar el trabajo online. Hay algunas que dijeron nada, hay algunas que dijeron una proporción, 3-2, 3 días y 2, otros que dijeron no, tengámoslo absolutamente abierto. En fin, aquí ha habido, todavía estamos en un terreno de acomodación de las distintas organizaciones. Pero yo te diría que un tema importante es que las nuevas generaciones que ingresan al mundo del trabajo valoran la flexibilidad, y por lo tanto, si tú quieres capturar talento, si tú quieres desatar creatividad, si tú quieres tener motivación y entusiasmo, el trabajo online en alguna proporción está siendo súper importante. Yo no me imagino a mi hija que está saliendo de la universidad optando por un modo solo presencial o 100% presencial. ¿Por qué? Porque se instaló como posible. Si ellos estudiaron en forma online, rindieron, dieron sus pruebas, en fin. Lo otro que está pasando es que estás capturando talentos internacionales también. O sea, hoy día hay gente que está trabajando afuera y que está trabajando para Chile, hay gente que está trabajando para afuera. Entonces, esto se va a agrandar, independiente de las regulaciones. O sea, tenemos que regularlo y entenderlo, pero el trabajo online está abriendo un montón de posibilidades nuevas en la relación laboral, y también desafíos nuevos, como lo que yo te decía, nuevos fenómenos de estrés, cómo se da reconocimiento, cómo un trabajo online se sienta parte de la empresa. Es un súper desafío. Pero ahí se resuelve, Carlos, dirías tú, con un esquema híbrido.
Siempre que no se... sí, pero necesita cambios en el modelo de liderazgo y en el modelo de gestión. Porque si yo voy a ocupar un modelo híbrido y te voy a seguir gestionando, tú misma, si nosotros trabajáramos, yo fuera tu jefe y trabajamos de un modelo híbrido y yo te superviso como si estuvieras presente y te llamo 3 veces al día, 4 veces al día, tú me vas a terminar odiando. Entonces tengo que hacer cambios. Ahora, si yo no respeto tus tiempos de colación en lo híbrido o soy incapaz de negociar contigo que tú a las 4:30 de la tarde recibes a tu hijo que viene del jardín y que bueno, a las 4:30 tiene que pasar, que tú vas a estar desconectado un rato y no hay problema, también vamos a terminar en tensiones. Entonces el trabajo híbrido no solo significa, mira, puedes trabajar en tu casa o puedes trabajar en otro lugar, sino que implica nuevas relaciones, nuevas formas. Y para los trabajadores también. Fíjate que cuando trabajábamos todos presencial, nosotros nos tomábamos la micro, el metro o el auto y hacíamos un trayecto de 20 o 30 o 1 hora a la casa, pero donde se producía la transición laboral. Y empezabas a pensar en otras cosas, llamabas a tu familia, en fin, etc. Hoy día una persona que a las 7 de la tarde cierra el computador y está en su casa, no hace una transición o tiene que aprender a hacer una transición distinta. O tú llegabas a las 9 de la mañana porque tenías horario para llegar a las 9 de la mañana. Bueno, hoy día tienes que autolevantarte a las 9 y estar listo, o vas a estar tomando desayuno y corriendo. Entonces, no solo implica un canal distinto de trabajo, implica un modo radicalmente de entender la relación. Fíjate, Carlos, déjame comentarte que me ha tocado observar, por ejemplo, que compañías que prestan servicios de salud mental están otorgando, sus terapeutas están haciendo 100% las sesiones online. Que claro, eso abarata costos, permite acceso a la salud mental y resuelve un problema, pues que la salud mental en Chile, el trabajo de salud mental y el aporte en salud mental es caro en general, ¿no es así? Entonces ahí también tú resuelves parte que probablemente no es el ideal de los mundos, pero es mejor que nada. ¿Cómo lo ves tú? Claro, puede no ser el ideal, pero pucha que ayuda, digamos. Nosotros hemos tenido situaciones, a mí me ha tocado vivir situaciones, por ejemplo, con ciertas fatalidades que se dieron en la pandemia, con muertes de compañeros en la pandemia, en que, claro, tú no podías viajar, pero, bueno, asumías online en una conversación con el equipo que te permitía hacer contención emocional. Hoy día tengo un cliente que me llama y me dice, Carlos, con todos los temas de la nueva ley, Karim, y de las relaciones laborales que estamos viviendo, ¿podríamos tener una sesión online para hablar con los jefes? Mira, no los puedo traer todos a Santiago, pero podríamos conectarnos, por supuesto. Hay que pensarlo bien, hay que mantener ciertos grados de presencialidad, pero lo online tiene valor. Ahora mira, Mirna, yo creo que este punto tú lo tocas, es muy relevante, porque cuando nosotros fuimos, nuestra generación fue al colegio, yo soy más viejo que tú, pero teníamos las fotocopias, ¿cierto? Se crearon las fotocopias, ¿cierto? Y tú empezaste a decir, esto que yo viví en clases con mi profesor, yo lo podría haber fotocopiado. Le quitaste valor a la clase presencial que era cambiable por una fotocopia. Entonces, no puede pasar que tú vayas físicamente a trabajar al colegio, a la oficina, y tú digas en la tarde, esto lo podría haber hecho online, ¿cierto? Porque estuve todo el día en mi computador. Entonces, esto también cambia los requisitos de presencialidad. ¿A qué voy al trabajo? ¿Por qué hago un trayecto de 1 hora para llegar? Tiene que tener mucho valor, porque si no, me voy a ir y le voy a contar a mi familia y decir, pucha, hoy día fui al trabajo y fíjense que esto lo podría haber hecho 100% online. No tuvo sentido ir. ¿Te imaginas la exigencia que es para el liderazgo esto? Es una tremenda exigencia, pero además en ciudades, ¿no es cierto?, donde los traslados están siendo cada vez más complejos, ¿verdad? Y porque tenemos un tema ahí de conectividad, etcétera. Quiero preguntarte, porque tengo varias preguntas más que hacerte, pero Carlos, mira, tú hablas mucho de salud mental. Tú dices, ¿qué pasa con este trabajador o trabajadora que cierra su computadora a las 7 de la tarde, pero está en la casa? ¿Cómo logra hacer el proceso de desconexión? ¿Qué efectos, qué elementos de la salud mental se han visto tensionados en esta nueva era? Una muy buena pregunta, Mirna. De esto estamos aprendiendo. Yo lo que voy a decir son ciertas cosas que hemos ido observando, pero yo creo que todavía tenemos mucho que aprender aquí. Mira, un fenómeno muy importante
que se ha dado y se da en el trabajo online es lo que yo nombraba de la invisibilidad. Es decir, una persona que trabaja online, que se siente no visto por su organización, no visto por su jefe, no visto por su equipo. Entonces, eso genera tensión, angustia, incertidumbre. Imagínate lo que para uno sería sentir que no te ven en tu organización, no te ven en tu realidad. Esa sensación de invisibilidad hay que hacerse cargo. Eso pasa en el trabajo online. Un segundo fenómeno que pasa es que emocionalmente hay personas que trabajan mucho online, cumplieron su trabajo en el día, pero no se quedan con la sensación de haber cumplido porque no se dieron las interacciones sociales de cumplimiento. Oye, bueno, tu trabajo, lo recibí, eso que pasaba en el pasillo de la organización. Entonces tenemos otro grupo de personas que están viviendo esta sensación tengo la sensación de incumplimiento permanente, pero he cumplido, he hecho todo mi trabajo. Y un tercer fenómeno que se está dando es la pérdida de horarios, la pérdida de esa persona y la pérdida de orden en la vida. Entonces esa persona que almuerza trabajando, que se queda trabajando hasta las 3 de la mañana, que se levantó temprano, se mezcló todo, esta tensión, este desorden genera problemas de salud mental importantes. Entonces yo te diría que aquí hay tres fenómenos. Invisibilidad, segundo, sensación de no tengo retorno de lo que hago, y tercero, el desorden de la vida laboral y personal, la doble presencia que se llama. Qué interesante punto. Quiero preguntarte de qué manera dirías tú, Carlos, el tema que señala un estudio que muestra, digamos, que Chile es el tercer país de la OCDE con el menor tiempo de permanencia de trabajadores en su empleo. Estamos hablando de un 31%, estamos después de Colombia, que tiene un 41%, y Turquía un 35%. Y el promedio OCDE es de 19,1%, y los países desarrollados, claro, tienen porcentajes que bajan del 10%. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué duramos tan poco en Chile en términos de la permanencia? Menos de un año. Buena pregunta. Mira, yo creo que aquí hay dos fenómenos que ver. Primero, habría que hacer una segmentación del resultado, porque en Chile tenemos una capa importante de trabajadores temporales que trabajan por contrato, pero trabajan en forma temporal. Ahí hay un tema regulatorio que abordar. ¿Cómo a esas personas les ayudamos a no tener tanta variabilidad laboral o sensación de variabilidad, o cómo se sienten protegidos por el sistema? Ahí hay un tema. Segundo tema, que es el que yo puedo aportar más, es que, y este tema tiene mucho que ver con las nuevas generaciones, Mirna. Las nuevas generaciones no solo buscan en el trabajo, buscan desarrollo, buscan crecimiento. Y no solo crecimiento, uno piensa, crecimiento, quieren ganar más, sí, todos queremos ganar un poco más, pero yo quiero crecer profesionalmente, quiero crecer en mi puesto, crecer en posiciones, crecer en proyectos y qué sé yo. Si el trabajo no me ofrece eso, yo voy a estar disponible para moverme. Esto no lo digo yo, esto lo dicen encuestas de Gallup, que es la encuestadora más importante del mundo en temas laborales. Si una persona no siente que ha desplegado sus fortalezas, no siente que ha recibido reconocimiento y no siente que se puede proyectar en el trabajo, esa persona está psicológicamente buscando trabajo, porque no siente que el trabajo le dé lo que necesita para desarrollarse en su vida personal. Nuestros abuelos vivían la vida como hago un esfuerzo en el trabajo para tener vida personal. Entonces, esa era como la idea. Claro, por supuesto. Las nuevas generaciones y el trabajo actual es, no, el trabajo personal, el trabajo es parte de mi vida personal. Y si el trabajo no me calza, me voy. Qué interesante, pero es que lo encuentro súper interesante, Carlos, porque uno lo ve muy, por supuesto, mucho más extendida esa actitud y esa manera de entender el trabajo en las generaciones jóvenes. Exacto. Ahora bien, está claro que ese trabajador o trabajadora que ingresaba a un trabajo y hacía carrera funcionaria y pasaban 30, 40 años y se jubilaba, bueno, eso ya, si es que existe, es quizás un 0,1%. Pero el punto es, ¿realmente dirías tú, Carlos, que una persona que tiene mucho tránsito laboral, eso le afecta en su currículum? ¿Es una señal a lo mejor no tan positiva? Depende, si el tránsito es muy acelerado, o sea, si tú tienes cuatro trabajos en 4 años, te podría afectar, ¿no? Porque uno dice, bueno, esta persona no ha cumplido ningún ciclo.
laboral. Entonces, uno tendería a pensar que hay un problema de competencias, de comportamiento. Ahora, si hay movilidad en términos de que yo miro en el currículum la movilidad y digo, esta movilidad me hace sentido, mira, esta persona estuvo 2 años como ejecutivo. Correcto. Y se cambió a una organización como líder y después profundizó y se fue para acá, ni un problema. Ojalá eso pasara dentro de las organizaciones, ¿cierto? Ojalá que ese crecimiento, tu historia curricular, tuviera hartos hitos en las organizaciones. Pero claro, hoy día las nuevas generaciones también mostraron eso, que la movilidad, si no se te da dentro de la organización, las personas lo van a buscar afuera. Y por último, Carlos, muy cortito porque se nos acaba el tiempo, pero nosotros hablamos hace algunos días con otro experto, pero esta vez sobre el síndrome del trabajador quemado o burnout, ¿no es cierto? Que es este trabajador, ¿no es cierto?, que llega a un nivel tal de exigencia y de autoexigencia que colapsa, que no es capaz de dar más, ¿no es cierto? Ese fenómeno se está dando, ¿cómo se está dando en esta nueva era? Ese fenómeno se está dando y aquí hay varias cosas que hacer. Primero, las personas a nivel personal tenemos que prepararnos y entrenarnos para cuidarnos. No le podemos pedir al mundo que nos cuide, nos puede ayudar, pero es muy importante que las personas... Yo vengo esta mañana de trabajar con un equipo de una organización de trabajar estrategias de cuidado y alto trabajo y alto desempeño, pero por eso... Por ese ámbito hay un lado. Y por otro, hoy día hay cambios importantes en la forma de entender la manera de trabajar. Te lo voy a dar en un ejemplo. Hay muchas organizaciones que ya están trabajando en sprint o en piques cortos, ¿cierto? En donde tú trabajas intensamente y luego descansas. Trabajas intensamente y luego descansas. No es una ofensa estar tomándose un café a mediodía para estar descansando porque estuviste 3 horas trabajando intensamente. Esto tampoco lo digo yo, esto lo dice Daniel Goleman, que es el padre de la inteligencia emocional en el mundo organizacional, y sus últimas investigaciones muestran eso, ¿no? Que las personas que rinden mejor no son los que se toman la vida laboral como una maratón y el día laboral como una maratón, porque inician este camino que tú nombraste, burnout, fatiga emocional. Las personas que mejor rinden son las personas que tienen momentos de recuperación emocional durante el día. Te entiendo. Estoy anotando porque creo que estos puntos son sumamente relevantes para que podamos también comprender sobre cómo fundamentalmente, Carlos, las organizaciones pueden mejorar sustancialmente su manera de entender las relaciones laborales. Carlos Sandoval, magíster en Dirección y Gestión de Capital Humano, te quiero dar las gracias por haber estado con nosotros esta tarde en Sin Pretexto. Muchas gracias, Mirna, y muchas gracias por el interés en estos temas. Gracias. De todas maneras, gracias.